La pantalla de mi celular marcaba las 6 de la mañana cuando el timbre comenzó a sonar. Mi perra Atena ladraba con una desesperación que nunca le había escuchado. Me envolví en la bata todavía medio dormida, pensando que quizás era algún vecino con una emergencia. Caminé hacia la puerta con el corazón acelerado por los ladridos incesantes. Abrían lo primero que vi. Fueron uniformes. Muchos uniformes. Policías federales con armas largas, de esas que van desde la cintura hasta casi el tobillo. Detrás de ellos, más personas. Una oficial de justicia. Una trabajadora social, Gentille Dutrege. Mi pasillo se había convertido en lo que parecía un operativo contra narcotraficantes internacionales. Una mujer me extendió un documento y pronunció palabras que cambiaron mi vida para siempre. Venimos a ejecutar una orden de búsqueda y aprehensión de las menores. Lucía y Sofía no. No. Esto no puede estar pasando. Me quedé paralizada en el marco de la puerta, sin poder procesar lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible? Yo había ganado el caso en primera instancia. Yo tenía todos mis documentos en regla. Mi dirección estaba actualizada en el sistema. Yo no estaba huyendo de nadie. ¿Por qué estaban tratándome como a una criminal peligrosa? Los oficiales no esperaron mi permiso. Entraron a mi departamento, abrieron mi refrigerador, revisaron mis cajones, invadieron cada rincón de mi hogar. Yo solo podía pensar en mis hijas dormidas en su cuarto. Lucía, de 6 años, Sofía, de 4, a mis bebés. Mi razón de existir: si usted no despierta a las menores inmediatamente, nosotros vamos a entrar al cuarto y las vamos a sacar, me advirtió uno de los policías. Le supliqué que me dieran un momento. Son las 6 de la mañana, les dije. Mis hijas se despiertan a las 9. Necesito calmarme antes de hablar con ellas, porque si me ven así de alterada, va a ser peor para ellas. No podemos esperar hasta las 9. Tiene que ser ahora. Respiré profundo. Una vez, 2 veces, 3 veces. Necesitaba encontrar fuerzas de donde no las tenía. Caminé hacia el cuarto de mis hijas con pasos que parecían de plomo. Cada paso me acercaba al momento más doloroso de mi vida. Encendí la luz con suavidad. Me acerqué a la cama de Lucía y la moví despacio. Mi amor, despierta, mamá necesita hablar contigo. Lucía abrió los ojitos, todavía perdida entre el sueño y la realidad. Volvió a cerrarlos. Insistían. La moví otra vez. Lucía, mi vida. Por favor, despierta, mamá. Tiene algo muy importante que decirte. Finalmente abrió los ojos y se incorporó. Cuando vio todas esas figuras oscuras en el pasillo, su carita cambió por completo. Vi el terror apoderarse de sus ojos. Mami, me preguntó con la voz temblorosa. ¿Son villanos? ¿Vinieron los villanos a llevarme? Se me partió el alma. Mi hija de 6 años, viendo a todos esos hombres de negro con armas y lentes oscuros, pensó que eran villanos de las películas. Y en cierto modo, para ella, lo eran. Me senté junto a ella en la cama, la tomé de las manos, y tuve que decirle lo que ninguna madre debería tener que decirle nunca a su hija. Mi amor, escúchame. Vamos a tener que separarnos por un tiempo. Mamá no va a poder ir contigo. Vamos a estar lejos. Vamos a sentir mucha tristeza y mucha nostalgia. Pero te prometo, te lo juro, que mamá va a hacer todo, absolutamente todo lo que esté en sus manos para que volvamos a estar juntas. Lucía me miraba intentando procesar mis palabras. Entonces preguntó algo que me destrozó. Mami, ¿tus cosas se van? No, mi amor, mis cosas se quedan aquí. Mamá se queda aquí entonces. ¿Quién se va? ¿Tú o yo? No pude sostenerle la mirada. Mi vida, tú vas a irte con ellos. El grito que salió de mi hija es algo que voy a llevar conmigo hasta el último día de mi vida. Se aferró a mí con todas sus fuerzas mientras lloraba. No, mami, no quiero, no me lleven. Y entonces, en medio de ese caos, en medio de ese dolor insoportable, mi pequeña Lucía hizo algo que silenció a todos los presentes. Tomó mis manos, cerró los ojos y comenzó a orar. Papá Dios, por favor, en el nombre de Jesús, no me quites a mi mamá, no quites a mi familia, no me lleves lejos de mi mamá, por favor. Papá Dios. En todo el departamento quedó en silencio absoluto. Los policías, los oficiales, todos se callaron mientras esta niña de 6 años hacía la súplica más desgarradora que he escuchado en mi vida. Porque Lucía cree profundamente en Dios, Sam. Va a una escuelita cristiana. Siempre le hemos enseñado que cuando tiene miedo
o necesita algo, puede hablar con el Papá del Cielo. Y en ese momento de terror absoluto, recurrió a lo único que conocía, ESA Oration. Esas palabras de mi hija, eso es lo que me da fuerzas para seguir luchando. Antes de continuar con mi historia, necesito pedirte algo. Si estás viendo esto, si mis palabras te están llegando de alguna manera, te pido que te suscribas a este canal, que le des like a este video, que lo compartas con todas las personas que conozcas, porque cada persona que vea esto es una voz más pidiendo justicia. Y si tú has pasado por algo similar o conoces a alguien que haya vivido una situación parecida, cuéntamelo en los comentarios. Dime de dónde me estás viendo, porque sé que no soy la única. Hay muchas mujeres viviendo esto en silencio, con miedo de hablar. Ahora, déjame contarte cómo llegué a este punto. Como una decisión de buscar un nuevo comienzo, terminó convirtiéndose en la peor pesadilla de mi existencia. Todo comenzó en 2014. En ese año fue uno de los más difíciles de mi vida. Perdí a mi papá, la persona más cercana a mi corazón. Éramos increíblemente unidos, y su muerte me dejó completamente devastada. Necesitaba salir. Necesitaba hacer algo diferente. Necesitaba encontrar un propósito que me ayudara a sobrellevar ese dolor. Fue entonces cuando una amiga me habló de una organización que coordinaba trabajos voluntarios en Europa. Me postulé para 2 programas y fui seleccionada para uno en Irlanda, en una granja en el interior del país que trabajaba con personas con discapacidad mental. Era un programa del gobierno, algo serio y estructurado. El lugar era exactamente como esos que ves en las películas. Verde por todos lados, tranquilidad absoluta, apartado del mundo. Pasé prácticamente un año entero ahí, con solo un día libre a la semana. Casi nunca salía porque el acceso era difícil, pero no me importaba. Estaba dedicando mi vida a ayudar a otros, y eso me estaba sanando. Después de ese año, decidí continuar mi labor voluntaria en otra organización, esta vez en una ciudad más grande, trabajando con personas en situación de calle, gente que por problemas de drogas, alcohol u otras circunstancias había perdido su hogar. Era un trabajo diferente, con un poco más de tiempo libre, lo que me permitió conocer más lugares antes de regresar a México. Fue en un restaurante donde conocí a Connor. Era irlandés, de una ciudad que quedaba a 1 hora y media o 2 horas de donde yo estaba. Desde el principio se mostró muy interesado, muy dispuesto. Siempre hacía ese largo viaje solo para verme. Me contó que llevaba 5 o 6 años sin relacionarse con nadie, desde que había terminado con la madre de su hija. Tenía una niña de 5 años con custodia compartida, aunque pasaba la mayor parte del tiempo con la abuela. Durante todo el tiempo que estuve con Connor, casi nunca vi a esa niña. Prácticamente vivía con su abuela materna y rara vez coincidía con mis visitas o con nuestra vida en común. La primera vez que fui a su casa, algo me incomodó profundamente. Era un lugar muy sucio, como si no lo hubieran limpiado en años. Muy cerrado, muy oscuro, con unas cortinas color vino que no dejaban entrar nada de luz. Había un olor fuerte, penetrante. El ambiente se sentía sombrío, casi tenebroso. Pero me dije a mí misma, es un hombre viviendo solo. Quizás solo necesita un toque femenino. Qué ingenua fui. Intenté ayudar, limpiar un poco, darle algo de vida a ese espacio. Nuestro noviazgo continuó. Él me visitaba en el lugar donde yo trabajaba como voluntaria. A veces, yo iba a su casa. Durante los fines de semana que pasaba con él, descubrí que estaba embarazada. Lucía venía en camino. Pasé un tiempo más en el voluntariado, mientras entrenaban a alguien para tomar mi lugar. Y después me mudé con Connor. Ya con unos 2 meses de embarazo, comencé a poner esa casa en orden. Saqué bolsas y más bolsas de basura, cosas rotas, objetos acumulados durante años. Parecía que nadie había tocado nada en mucho tiempo. Decidimos casarnos. Organizamos una pequeña ceremonia solo con su familia y mi mamá y mi hermano que viajaron desde México. Yo tenía entre 5 y 6 meses de embarazo. Todo parecía estar tomando forma. Una nueva familia, un nuevo comienzo en Europa. Pero desde el principio, algo no estaba bien. Yo lo sentía en mi instinto. Esa sensación constante de alerta, de que algo no encajaba. Pequeños detalles que individualmente podían tener explicación, pero que juntos formaban un patrón inquietante. Cuando Lucía nació y empezó a crecer,
comencé a notar comportamientos muy extraños en Connor. Uno en particular me ponía extremadamente incómoda en su obsesión con cambiarle el pañal. Cada día, cuando llegaba del trabajo, sin importar lo que yo estuviera haciendo, él inmediatamente tomaba a Lucía y decía: vamos a cambiarte el pañal. La llevaba al piso de arriba, cerraba la puerta y se demoraba mucho tiempo, demasiado. A mí me tomaba 2 minutos cambiar un pañal. La acostaba, quitaba el sucio, limpiaba, ponía el nuevo, listo. Pero él tardaba 10-15 minutos allá arriba con la puerta cerrada. Cuando subía a ver qué pasaba, siempre encontraba la misma escena: Lucía acostada en el cambiador completamente desnuda, sin pañal, y él supuestamente jugando con ella. Decía que le hacía cosquillas, que le soplaba la pancita, pero me llamaba la atención que siempre fuera con la puerta cerrada, siempre con ella sin ropa, siempre tardando tanto tiempo. Empecé a anticiparme. Sabía exactamente a qué hora llegaba del trabajo, así que siempre me aseguraba de haber cambiado a Lucía antes. Ya le cambié el pañal, está seca. Le decía, pero él insistía. Sin siquiera revisar si estaba mojada, la tomaba y decía: vamos arriba a cambiar tu pañal. Yo le decía: pero ni siquiera revisaste si necesita cambio. Le abría el pañal ahí mismo, le mostraba que estaba completamente seco. ¿Ves? No necesita. Pero él igual quería llevársela. Un día decidí subir, sin hacer ruido. Caminé de puntitas por la escalera. La puerta estaba entreabierta. Apenas una rendija, la empujé suavemente. Lo que vi me paralizó. Connor estaba de espaldas, inclinado sobre el cambiador donde Lucía estaba acostada sin pañal. Cuando abrí la puerta, vi claramente el movimiento de su cabeza. Subía desde la zona genital de mi hija hacia su vientre. Inmediatamente empezó a hacer sonidos de soplidos en su pancita, como si hubiera estado jugando así todo el tiempo. Pero yo vi el movimiento. Vi de dónde venía su rostro. Vi la dirección exacta en que su cabeza se levantó cuando me escuchó entrar. No lo confronté directamente en ese momento. Estaba en shock. Le dije que le pusiera el pañal de una vez. Esa noche, cuando cambié a Lucía yo misma, noté que su zona íntima estaba irritada, enrojecida. Y eso era muy extraño, porque yo usaba pañales de muy buena calidad y cremas especiales. Lucía nunca se rozaba porque yo la cambiaba constantemente. Nunca la dejaba con el pañal mojado por mucho tiempo, pero no tenía certeza absoluta. Todavía me decía a mí misma que quizás estaba exagerando, que quizás mi mente estaba imaginando cosas. Hasta que llegó esa noche. Era finales de diciembre, 2 o 3 días después de Navidad. Sofía ya había nacido y tenía apenas unas semanas de vida. Connor trabajaba como guardia de seguridad en una discoteca los fines de semana, de jueves a domingo. Salía de casa alrededor de las 9:30 de la noche y regresaba cerca de las 3:30 de la madrugada. Yo dormía en mi habitación con Sofía cuando un grito me despertó. No era un llanto normal de bebé. Era un grito de terror puro, un alarido de pánico absoluto. El sonido de una niña aterrorizada. Me levanté de golpe y corrí al cuarto de Lucía. Abrí la puerta de par en par. La escena que encontré se quedó grabada en mi memoria para siempre. Connor estaba parado frente a Lucía, que estaba sentada en el cambiador. Él le tapaba la boca con la mano para callar sus gritos. Estaba únicamente en ropa interior, visiblemente excitado, con una mancha húmeda en la tela. Lucía lloraba de una manera que yo nunca había escuchado. Como madre, conoces los diferentes llantos de tus hijos. Sabes cuándo es berrinche, cuándo es hambre, cuándo es sueño. Este no era ninguno de esos. Este era el llanto de una niña que había experimentado algo traumático. Un llanto de desesperación absoluta. Le ordené que saliera del cuarto inmediatamente. Tomé a Lucía en mis brazos. Su cuerpecito temblaba sin control. Lo primero que hice fue revisar su pañal. Por las sospechas que ya tenía, necesitaba verificar. Pero antes de que pudiera hacer nada, él entró al cuarto, agresivo, preguntándome qué estaba haciendo, por qué estaba revisándola. Le dije que solo quería ver si se había hecho pipí, que quizás lloraba por eso, aunque yo sabía perfectamente que mi hija jamás lloraría de esa manera por un pañal mojado. Entonces noté otras cosas. Lucía tenía puesta una ropa diferente a la que yo le había puesto para dormir, en pijamita distinto, y había un pañal en el bote de basura, junto al cambiador. Eso era imposible. Yo siempre vaciaba ese bote al final del día, antes de acostarla. Durante la noche,
No debía haber ningún pañal ahí. Saqué el pañal del bote. Estaba completamente seco, como si fuera nuevo. Le pregunté por qué le había cambiado la ropa. Me dijo que Lucía se había despertado. Había bajado a pedirle agua y se había mojado. Toqué la ropa supuestamente mojada. Estaba completamente seca. La mostré. La ropa está seca, le dije. Entonces ya se secó, respondió. Le pregunté por qué había cambiado el pañal si estaba limpio. Me dijo que lo había hecho en la oscuridad para no despertarla. Pero acababa de decirme que ella había bajado despierta a pedirle agua. Sus versiones no coincidían. Le pregunté por qué Lucía estaba tan asustada. Primero dijo que no sabía. Luego dijo que quizás había sido su barba. Lucía tenía 2 años. Conocía perfectamente a su papá. ¿Iba a asustarse de la barba de su propio padre en medio de la noche? Él estaba muy nervioso. Daba diferentes versiones de lo que había pasado. Nada tenía sentido. Le pregunté directamente por qué estaba en ropa interior con una mancha húmeda. Me dio la explicación más ridícula que he escuchado en mi vida, que tenía un problema médico en el pene que hacía que siguiera goteando después de orinar. Esa era su explicación, para estar a las 3 de la madrugada en el cuarto de mi hija. En ropa interior, visiblemente excitado, tapándole la boca mientras ella gritaba, bajé con Lucía en brazos, intentando calmarla. Tomé mi celular y llamé a mi mamá en México. Era la única persona con quien había compartido mis sospechas anteriores. Cuando escuchó mi llanto y el de Lucía de fondo, supo que algo grave había pasado. Apenas empecé a explicarle, Connor bajó. Me preguntó con quién hablaba. Si estaba llamando al hospital o a la policía, me arrebató el teléfono de las manos. Me dijo que lo que pasaba en nuestra casa era asunto nuestro, que nadie podía enterarse, ni mi mamá, ni nadie, que todo debía quedarse entre nosotros. ¿Por qué tanto secreto si no había hecho nada malo? Mientras trataba de calmar a Lucía, noté que se llevaba la manita a la boca constantemente, como quejándose de algo ahí. No dormí esa noche, me quedé despierta hasta que amaneció, vigilando, pensando. A la mañana siguiente, cuando le cambié el pañal, vi que su zona íntima estaba mucho peor que antes, cubierta de pequeñas bolitas rojas, muy irritada, y pegado a su piel, encontré un vello púbico masculino. ¿Tomé una foto? Esa foto existe hasta hoy. Está en el expediente del caso. Connor anduvo muy extraño ese día. Caminaba de un lado a otro. Nervioso, inquieto. De repente empezó a insistir en que quería llevar a Lucía a misa. Decía que necesitaba que el padre la bendijera. Nunca antes había mostrado ese interés religioso. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esa urgencia repentina de llevar a mi hija a recibir una bendición? No lo dejé llevarla. Cuando él salió solo a la misa, aproveché para buscar ayuda. Encontré en internet una organización que atendía casos de niños víctimas de violencia sexual. Llamé, pero era día festivo y había una grabación automática que me derivaba a la Cruz Roja para emergencias. Llamé a la Cruz Roja, les conté lo que había pasado. Me aconsejaron llamar al hospital regional. Llamé al hospital. Les expliqué mi situación, mi preocupación. Les pregunté si podía llevar a mi hija para que la examinaran. Me dijeron que fuera, que llevara a las niñas. Pero me advirtieron algo que me heló la sangre. Probablemente usted no va a volver a casa. Probablemente la van a llevar a un refugio. Me paralicé. Estaba sola en un país extranjero. Acababa de dar a luz. Hacía pocas semanas. Sofía todavía no tenía documentos. No tenía pasaporte. No tenía dinero propio porque Connor controlaba absolutamente todo. Me daba lo justo para el mercado y siempre me dejaba y me recogía en la puerta. Afuera hacía un frío terrible. Estaba casi nevando. ¿A dónde iba a ir con 2 bebés? Sin recursos, sin conocer a nadie. Sofía era muy bebé. Si algo salía mal, si me quedaba en la calle, ¿cómo iba a protegerla? No tenía cómo defenderme en un país donde no conocía las leyes, donde era solo una inmigranta. El miedo me paralizó. Empecé a hacer una maleta, pero Connor regresó antes de que pudiera salir. Esa noche comencé a planear de otra forma. Si no podía irme inmediatamente, al menos podía proteger a mis hijas, mientras encontraba la manera de hacerlo. Me convertí en su escudo permanente. Yo daba todos los baños. Yo hacía todos los cambios de pañal. Yo nunca, jamás, las dejaba solas con él. Ansí él intentaba llevarse a Lucía. Yo inventaba cualquier excusa para impedirlo. Intenté comprar una cámara oculta por internet,
para poder tener evidencia. Cuando llegó, me di cuenta de que no servía para lo que necesitaba. Tenía que estar conectada a la corriente todo el tiempo, y tenía una lucecita roja visible. Intenté usarla un par de veces, pero me aterró que él la descubriera. Y además, me di cuenta de algo terrible. Para obtener evidencia, tendría que crear situaciones donde él pudiera quedarse solo con Lucía. Tendría que dejar que algo pasara para poder grabarlo. Tendría que usar a mi propia hija como carnada. No pude. No tengo esa frialdad. Mi instinto de madre me lo impedía. Pasaron los días hasta que llegó la cita de rutina de Sofía en chequeo normal, medirle la cabeza, pesarla, verificar que estuviera creciendo bien. Después del examen, la enfermera se sentó conmigo para hacerme las preguntas de rutina. ¿Cómo estaba yo? ¿Cómo dormía? ¿Cómo iba la lactancia? Cuando me preguntó si estaba durmiendo bien, no pude contenerme. Las lágrimas empezaron a caer. Llevaba semanas guardándome todo, sin poder hablar con nadie, vigilando día y noche. Muerta de miedo, la conté todo lo que había visto, todo lo que sospechaba, todo lo que había pasado esa noche. La enfermera se levantó inmediatamente. Me dijo que cuando se trataba de menores, ella no podía fingir que no había escuchado nada, que tenía que llamar a servicios sociales. Vino gente de servicios sociales, me pidieron que contara todo de nuevo. Luego me llevaron a otra sala con otras personas y me pidieron que lo repitiera otra vez. Pasé todo el día ahí, relatando la misma historia una y otra vez. Me explicaron después que era una técnica que usaban para verificar la consistencia de los testimonios y que mi historia había sido siempre la misma en cada repetición. Me dijeron también que ya habían recibido una alerta del hospital regional, que días antes, una mujer había llamado preocupada por una situación con sus hijas, una mujer que no se había identificado, pero cuya descripción coincidía conmigo, todo en Kashiwa. Llegó la policía, les di la dirección del trabajo de Connor. Dijeron que irían a interrogarlo. Pregunté qué pasaría después. Me dijeron que lo interrogarían y luego él regresaría a casa. A casa, la misma casa donde yo estaría con mis 2 hijas después de haberlo denunciado. Les pregunté si no veían que eso me ponía en peligro. No tenían refugio disponible, me dijeron. Tenían que investigar primero. No había pruebas suficientes. Preguntaron el nombre completo de Connor. Cuando lo dije, algo cambió. Salieron de la sala, hicieron llamadas, regresaron con actitud diferente. Me dijeron que finalmente no irían a hablar con él, aunque me dejarían ir a casa. Les pedí que no le contaran nada hasta que yo pudiera salir del país. Les expliqué que quería volver a México, donde estaría segura, donde mi familia podría ayudarme. Las trabajadoras sociales aceptaron. Me dijeron que cuando llegara a México les avisara, y entonces ellas hablarían con él algunas semanas después. Logré que Connor me acompañara a la embajada para tramitar el pasaporte de Sofía. Él firmó la autorización para que las niñas pudieran viajar conmigo. Parecía que todo estaba saliendo según el plan. Un mes después de aquella noche de diciembre, conseguí que las trabajadoras sociales me ayudaran a llevar a Lucía a un examen médico. Un doctor especialista en una ciudad cercana la revisó, abrió sus piernitas, examinó y determinó que su himen estaba intacto. Me dio el resultado y luego me dijo algo en privado, algo que no quedó en el documento oficial. Esto no significa que no haya sido abusada, solo significa que no hubo penetración. Esas palabras confirmaron lo que yo ya sabía. El abuso no siempre deja marcas físicas evidentes. El abuso puede ser con las manos, con la boca, de muchas formas que no rompen el himen. Pero oficialmente, el examen era negativo. Cuando finalmente pude viajar a México con mis hijas, pensé que había llegado a puerto seguro. Estaba en mi tierra, con mi gente, hablando mi idioma. Mi mamá nos recibió con los brazos abiertos, pero cometí un error que me persigue hasta hoy. Pensé que era lo correcto, que debía ser honesta. Llamé a Connor y le conté que las autoridades lo iban a contactar por lo que había pasado aquella noche. Su reacción fue explosiva, gritó Anne. Insultó a Anne. Amenazó. Y luego empezaron las videollamadas desde la estación de policía. Me mostraba dónde estaba. Me decía que tenía que regresar inmediatamente a Irlanda, que si no regresaba, él iba a denunciarme por secuestro internacional, que vendrían a buscar a las niñas y se las llevarían sin mí. Desesperada, contacté a las autoridades mexicanas especializadas en casos internacionales. Lo que me dijeron
Me devastó. Me explicaron que como yo no había hecho una denuncia formal en Irlanda, no tenía protección legal. Si él solicitaba el retorno de las niñas bajo el tratado internacional, probablemente ganaría. Podía llegar un oficial de justicia a mi puerta a llevarse a mis hijas, incluso sin mi presencia. Intenté hacer una denuncia formal en Irlanda por teléfono. Me dijeron que solo se podía hacer en persona. Estaba atrapada. Si me quedaba en México, podían venir a quitarme a mis hijas en cualquier momento. Si volvía a Irlanda, al menos podía intentar luchar desde adentro del sistema. Tomé la decisión más difícil de mi vida. Reuní todo el coraje que tenía, tomé a mis bebés y volé de regreso a Irlanda. Cuando llegué al aeropuerto irlandés, Connor estaba ahí con sus padres. Me arrancaron a las niñas de los brazos inmediatamente. Me trataron como a un animal. No me saludaron, no me dirigieron ni una palabra amable. Solo desprecio y hostilidad. Cuando llegamos a la casa, había un circo armado. Toda la familia estaba ahí, con celulares grabando. Gente que apenas había visto a las niñas en su vida, que nunca había mostrado interés en ellas, de repente las abrazaba efusivamente, fingiendo ser los abuelos más cariñosos del mundo. Porque durante todo el tiempo que estuve casada con Connor, sus padres casi no visitaban. Venían a veces, tomaban una taza de té, conversaban 15 minutos y se iban. Nunca hubo eso de abuela cariñosa, que ayuda a bañar a las niñas, que les da de comer, que las cuida. Nada de eso. A las niñas casi no los conocían. Pero ahora, con cámaras por todos lados, fingían una relación que nunca existió. A mí me mandaron al piso de arriba. Sofía todavía tomaba leche materna exclusivamente, pero no me dejaban bajar a amamantarla. Escuchaba su llanto, sentía mis pechos hinchados y dolorosos de la leche acumulada, y ellos simplemente no me permitían alimentar a mi propia hija. Cuando finalmente bajé a buscar mis cosas esa noche, descubrí que todos mis documentos habían desaparecido. Mi pasaporte, los pasaportes de las niñas, mis identificaciones mexicanas, todo lo que guardaba en una carpeta dentro de mi bolsa, había sido robado la pregant a Connor. Se rió en mi cara. Lo que siguió fueron semanas de terror absoluto. Me quitó el chip del teléfono para que no pudiera comunicarme con nadie. Accedió a mis redes sociales desde la computadora de la casa. Pidió cambio de contraseña y me dejó bloqueada de mis propias cuentas. Canceló el internet, descompuso el refrigerador, rompiendo el botón que controla la temperatura. Así que la comida se echaba a perder rápidamente. Estuve días sin poder comunicarme con nadie, sin poder comer adecuadamente, en una situación tan desesperada que ni siquiera tenía toallas sanitarias. Tuve que usar pañales de mis hijas. La vecina de la casa de atrás empezó a notar que algo muy malo pasaba. Comenzamos a hablar por encima del muro bajo que separaba los patios. Le conté mi situación. Ella me dijo que siempre le había parecido muy extraño Connor, que la casa siempre estaba cerrada, que nunca lo había visto con nadie. Esa vecina se convirtió en mi salvación. Empezó a pasarme comida por encima del muro. Platos de comida que yo compartía con Lucía mientras amamantaba a Sofía también. Me dio la contraseña de su Wi-Fi para que pudiera conectarme. Un día, Connor me confrontó sobre la comida. Yo le había dicho que no había nada fresco en la casa, que todo estaba podrido. Su respuesta me heló la sangre. Me dijo que si fuera yo, no me preocuparía tanto por la comida, que era muy fácil que a alguien le pasara algo después de comer, que era muy fácil decir que alguien comió algo y no resistió. Me estaba amenazando abiertamente con envenenarme. Me dijo que yo era solo una inmigrante, que las niñas eran irlandesas, que nadie en ese país se levantaría por mí, que si yo moría, nadie me defendería. Me dijo que uno de los dos iría a la cárcel y que no sería él ante. Dejé de comer casi por completo. Solo comía cosas que estuvieran completamente selladas, enlatados, que pudiera verificar que no habían sido manipulados. Bajé de peso dramáticamente mientras seguía amamantando. Una mañana encontré una nota debajo de mi puerta. Estaba escrita con una letra muy extraña, così legible. Decía: «An todos tus demonios regresarán exactamente al lugar de donde vinieron. Esta es la última advertencia antes de que dejes esta tierra». Era una amenaza de muerte. Incluía un versículo bíblico modificado. Todo muy tétrico, muy siniestro. Llamé a la policía. Vino un oficial, un hombre que pareció genuinamente conmovido por mi situación. Le entregué la nota en una bolsa plástica para preservar las huellas dactilares
pensando ingenuamente que harían una investigación seria. Al día siguiente, regresó con la misma bolsa. Me dijo que sus superiores habían determinado que era cuestión de interpretación y que no constituía una amenaza formal. Ese mismo oficial, el que parecía querer ayudarme, me dio el siguiente consejo: que fuera a una ferretería y comprara un cerrojo para poner por dentro de la puerta del cuarto. Esa fue toda la protección que recibí. Le pregunté qué podía hacer. Me dijo que yo podía irme si quería, pero que mis hijas no. Había una orden de la corte que las mantenía en el país. Y yo, por más miedo que tuviera de morir, jamás iba a irme sin mis hijas. Con el Wi-Fi de la vecina, desesperada, comencé a buscar ayuda por internet. Busqué cualquier cosa que pudiera ayudarme en Policía Federal México, Embajada Mexicana, cualquier contacto. Encontré el perfil de una funcionaria de la Policía Federal Mexicana, especializada en delitos de abuso sexual infantil. Le escribí un mensaje pidiendo ayuda. También escribí al WhatsApp de emergencias de la Embajada Mexicana. Al día siguiente, la funcionaria de la Policía Federal me contactó. Durante una semana completa me acompañó por videollamada. Me pidió que le enviara fotos de todo, videos de la situación de la casa, documentación de cada detalle. Ella elaboró un informe extenso y muy bien fundamentado que envió a sus superiores y a Interpol. Me dijo algo que se quedó grabado en mi corazón: Nancy, llegas a México, México te va a proteger. Finalmente, la embajada envió personal a sacarme de esa casa. Un cónsul me acompañó personalmente a la estación de policía, donde hice una denuncia formal. Estuve más de 1 hora y media relatando todo lo que había pasado, todo lo que había visto, toda la situación de abuso y encierro. Cuando terminé, pregunté qué seguía. ¿Había algún refugio? ¿Algún lugar seguro? Me dijeron que no había nada disponible, que ya era tarde y todo estaba cerrado. El cónsul me preguntó si tenía algún lugar de confianza a donde ir. Recordé a una señora irlandesa que había conocido durante mi época de voluntariado. Una mujer mayor, muy buena, que me trataba como a una hija. Era lo que llaman una host mom, una madre anfitriona. La llamé y aceptó recibirnos. Nos llevaron en el carro de la embajada hasta su casa, que quedaba a unas 2 horas y media de distancia. Llegamos un jueves. Estaba agotada física y emocionalmente, pero por primera vez en semanas me sentía a salvo. El viernes busqué una organización que ayudaba a mujeres víctimas de violencia doméstica. Fui, les conté mi historia, me recibieron muy bien, tomaron nota de todo. Esa noche recibí una notificación en mi teléfono, una citación para presentarme en la corte el lunes por la mañana. Connor había iniciado un proceso legal. Las mujeres de la organización fueron increíbles. Lograron conseguirme una audiencia de emergencia con un juez el sábado. Un juez que aceptó verme en fin de semana porque entendió la gravedad de mi situación. Me otorgó una medida de protección. Connor no podía acercarse a mí ni a las niñas, pero me advirtió algo importante. Esa orden solo era válida en ese condado específico. Me recomendó que aún así asistiera a la audiencia del lunes y que llevara el documento de protección. El lunes me presenté en la corte. La embajada envió a alguien para acompañarme, pero no le permitieron entrar. Tuve que enfrentar todo sola. ¿No tenía abogado? Para solicitar representación legal gratuita, necesitaba documentos de identidad, y los míos habían sido robados. No había manera de demostrar quién era, ni de acceder a un defensor de oficio. Cuando vi mi nombre y el de Connor escritos a mano al final de la lista de audiencias, como si hubiera sido agregado a último momento. Todos los demás casos estaban impresos. Él llegó impecable en trays, corbata, un equipo de abogados a su lado. Yo estaba sola con mi papel de orden de protección. La audiencia duró minutos. Su abogada habló primero. Dijo que yo había sacado a las niñas de la casa y me negaba a regresar, siempre refiriéndose a él como el señor y a mí simplemente como ella o esta mujer. Intenté explicar mi situación. Mostré mi orden de protección. La jueza la miró brevemente, me la devolvió y dijo con voz fría: «Esto no significa nada. Solo dice que si él actúa con violencia hacia usted, puede ir a presentar una queja». Ordenó que las niñas regresaran a la casa inmediatamente. Supliqué. Le dije que todavía amamantaba a Sofía, que no podía separarme de ella. La jueza respondió que si Connor lo permitía, yo podía quedarme en el cuarto de las niñas. Si no lo permitía,
Él podía conseguir leche de un banco de donantes. ¿Un banco de donantes? ¿Entregar a mi bebé lactante a un hombre al que yo había denunciado por abuso? La audiencia terminó sólida y destrozada. Mi amiga irlandesa esperaba afuera con las niñas. Le conté entre lágrimas que había perdido, que teníamos que volver a esa casa. Fuimos hasta la casa y esperamos afuera por unos 40 minutos. Nadie llegó a abrir. Ni Connor ni su familia aparecieron. Entonces recordamos la orden de protección. Era válida en otro condado. Técnicamente, donde estábamos, él no podía acercarse a nosotras. Nos miramos. Tomamos una decisión. Regresamos a la casa de mi amiga. Al día siguiente amanecí rodeada de policías. Habían venido a llevarnos de vuelta. Lo que viví en esa casa después de ser devuelta por la fuerza fue un infierno. Las humillaciones, los insultos, las provocaciones constantes. Connor me grababa todo el tiempo con el celular. Trataba de hacerme perder el control, que gritara, que reaccionara violentamente. Quería grabarme teniendo un ataque para poder decir que yo estaba loca, que era inestable mental. Pero yo entendí su juego. Mantuve la calma siempre. Por más cosas horribles que me dijera, yo respondía con voz tranquila: «Por favor, deja de grabarme». No le di lo que buscaba. Llegaba a las 3 de la madrugada del trabajo. Entraba al cuarto donde yo dormía con las niñas, encendía las luces de golpe, agarraba a las niñas dormidas y se las llevaba abajo. Las ponía frente al televisor con la música alta a las 3 de la mañana. Niñas de meses y 2 años, que deberían estar durmiendo. Cuando yo bajaba a reclamar, él grababa mi reacción. Un día se acercó por detrás mientras yo bañaba a las niñas. «Mi, Dijo, Aloiro. ¿Quién es ese dios mexicano tuyo? ¿Tú crees que tu dios mexicano te va a ayudar aquí?» Todo era muy oscuro, muy siniestro. Había algo muy perturbado en Elan. Pero seguí luchando. Con la ayuda de la embajada, logré obtener nuevos documentos. La justicia mexicana emitió una autorización para que las niñas pudieran tener pasaportes de emergencia. Mi mamá, la pobre, corrió de un lado a otro en México consiguiendo copias de actas de nacimiento, haciendo trámites, enviando todo a la embajada. Y entonces salió la decisión judicial en México autorizando la emisión de los pasaportes. Fue el momento en que vi una luz. Faltaban apenas 2 días para una audiencia de custodia, donde, según mi propia abogada de oficio me había advertido, yo iba a perder la guarda de mis hijas porque no tenía trabajo ni casa propia. Esa abogada, la única que había aceptado representarme, nunca me recibió en su oficina. La primera vez que hablamos fue 5 minutos afuera de la corte. Me preguntó si tenía trabajo. Le dije que no. Me preguntó si tenía casa. Le dije que no, me dijo. Entonces, prepárese para perder la custodia de sus hijas. Le pregunté cómo iba a conseguir trabajo y casa en 2 semanas, con 2 niñas pequeñas, sin dinero, sin nadie que me ayudara. Me respondió: «Debería haber pensado eso antes de mudarse a nuestro país». En ese momento entendí que Irlanda no me iba a ayudar, que yo era solo una inmigrante, que mis hijas, aunque también eran mexicanas, eran consideradas irlandesas primero, que nadie iba a luchar por nosotras. Con la autorización de los pasaportes en mano, tomé la decisión. Compré boletos de avión con la tarjeta de crédito de mi mamá, hice las maletas y volé de regreso a México con mis hijas. Cuando pisé tierra mexicana, Lori T. Elivio estaba en casa con mi gente. ¿Con mis leyes? Nunca fui de esas personas que hablan mal de su país. Siempre amé México, pero en ese momento lo amé como nunca antes, porque era mi refugio, mi protección, el único lugar donde me sentía segura. Lo primero que hice fue entregar mis pasaportes a las autoridades como señal de buena fe. Di mi dirección real, mi teléfono, mi correo electrónico, todo verificable, todo correcto. No estaba huyendo, no me estaba escondiendo. Estaba buscando justicia dentro del sistema legal. El proceso comenzó. Presenté todas las pruebas que tenía en el informe de la Policía Federal, los documentos de las organizaciones que me habían ayudado, las cartas consulares, las denuncias formales, la foto que había tomado aquella mañana, después del incidente en todo. En el proceso duró aproximadamente 4 años. Durante ese tiempo, reconstruí mi vida desde cero. Trabajé en lo que pude.
Emprendí un negocio que la pandemia terminó destruyendo. Conseguí empleo como nutricionista. Luego, como coordinadora pedagógica en un instituto de inglés. Luché, batallé, salí adelante, con el dinero de una herencia que dejó mi papá. De una propiedad que tardó años en venderse, pude comprar un pequeño departamento. Lo encontré a buen precio porque era venta de urgencia. Lo decoré con amor, pensando en mis hijas. Diseñé su cuartito yo misma. Elegí cada mueble, cada detalle. Mis hijas iban a la escuela, tenían amigas, tomaban clases de ballet y de judo. Jugaban en la piscina del edificio, paseaban en la playa. Teníamos una perrita que adoptamos, una border collie hermosa llamada Athena, que era la pasión de sus vidas. Éramos felices por primera vez en muchos años. Éramos verdaderamente felices. Mi mamá se mudó a un departamento justo enfrente del mío, cruzando la calle, para poder ayudarme con las niñas. Teníamos una red de apoyo, una vida estable, una rutina llena de amor. Connor, durante esos 4 años, nunca intentó contactarme para saber cómo estaban sus hijas, ni una sola llamada, ni un correo preguntando si necesitaban algo, si estaban sanas, si iban a la escuela. A nada sé que esta historia es larga. Sé que es difícil de escuchar, pero necesito que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Si todavía estás ahí, te agradezco de corazón. Y te pido que hagas algo por mí, Dandel. Like a este video, compártelo, déjame un comentario contándome si tú o alguien que conoces ha vivido algo parecido. Porque entre más personas sepan lo que está pasando, más posibilidades hay de que algo cambie. Cuando llegó el fallo de primera instancia, gané. La jueza, que había estudiado el caso completo durante años, que había revisado todas las pruebas, que había escuchado todos los testimonios, determinó que existía riesgo para las menores y que debían permanecer en México. Tenía el voto de la jueza de primera instancia. Tenía el voto del Ministerio Público. Tenía el informe de la perita de la Policía Federal, especializada en abuso sexual. Un documento extenso que detallaba todos los riesgos. Tenía el reporte de una trabajadora social que había evaluado a las niñas cuando llegamos a México y había determinado que estarían en peligro si regresaban. 8 personas, de una forma u otra, habían concluido que mis hijas corrían riesgo si volvían a Irlanda. Lloré de alegría cuando supe el resultado. Pensé que la pesadilla había terminado, pero Connor apeló. Y aquí viene lo que todavía no puedo entender. Nunca fui notificada de esa apelación. No supe que había audiencias. No supe que se estaba decidiendo el futuro de mis hijas. El proceso de segunda instancia ocurrió completamente sin mi conocimiento. Durante la primera instancia, yo había recibido todas las notificaciones correctamente. Un oficial de justicia había venido personalmente a mi puerta a entregarme las citaciones. Todo había funcionado como debía, pero en segunda instancia, nada. Silencio total. Yo seguía con mis datos actualizados en el sistema en la misma dirección, el mismo teléfono, el mismo correo electrónico. Cuando me mudé del departamento de mi mamá a mi propio apartamento, fui personalmente a actualizar mi dirección. Hice todo correctamente. Y aún así, no recibí nada. No hubo una votación. 5 desembargadores. 3 votaron a favor de devolver a las niñas a Irlanda. 2 votaron en contra. Y uno de los que votó a favor cambió su voto durante la deliberación. Perdí por un voto. Los desembargadores que votaron a mi favor escribieron argumentos extensos, bien fundamentados, explicando por qué el caso ameritaba una excepción. ¿Por qué existía riesgo documentado? ¿Por qué las niñas debían quedarse? Uno de los que votó en contra básicamente argumentó que México debía cumplir con el tratado internacional y punto en 3 contra 2. Y esa decisión, que ni siquiera era definitiva, que todavía admitía recursos, se ejecutó de inmediato. Por eso llegaron a mi puerta esa madrugada. Por eso me arrancaron a mis hijas de los brazos. Por eso Lucía preguntó si eran villanos. Mis hijas fueron sacadas de mi departamento con la ropa que traían puesta. Nada más, a ningún documento médico, ningún registro de vacunas, ningún historial escolar. Connor no sabe absolutamente nada sobre ellas. No sabe qué comen, qué les gusta, a qué tienen alergia. No sabe cómo es su rutina, a qué hora se despiertan, qué películas les gustan. Mis hijas siempre fueron criadas por mujeres. Por mí, por su abuela,
por sus maestras, la figura femenina, el cariño de mamá y abuelita, la comidita casera, los juegos, las canciones. Eso es lo que conocen. Y fueron entregadas a un hombre extraño en un país donde no hablan el idioma. Porque sí, mis hijas no hablan inglés. Cuando salieron de Irlanda, Lucía tenía 2 años y Sofía era bebé. Ninguna hablaba todavía. ¿Aprendieron español aquí, en México? Su idioma es el español. Su cultura es mexicana. Sus amigas, su escuela, su vida entera estaba aquí. La residencia habitual de mis hijas, si alguien se tomara la molestia de calcularlo, es México. 2 años en Irlanda, cuando eran bebés, que ni siquiera recuerdan. 4 años en México donde crecieron, estudiaron, hicieron amigos, construyeron su vida. Pero nada de eso importó. Desde el día que se las llevaron, no he vuelto a ver a mis hijas ni a hablar con ellas. Connor me bloqueó de todos los medios de comunicación. He intentado llamar, escribir mensajes, mandar correos, a nada se niega a permitir cualquier contacto. No existe ninguna orden judicial, ni en México ni en Irlanda, que me prohíba comunicarme con mis hijas. No hay nada en mi contra. Siempre fui yo quien las cuidó, quien las educó, quien estuvo presente cada día de sus vidas. Pero él simplemente decidió que yo dejé de existir para ellas. Pienso en Lucía, tan sensible, tan apegada a mí. Pienso en cómo antes de irse me pidió que cuidara a su hermanita. Yo voy a cuidar su pelito, mamá, me dijo, porque siempre jugábamos a peinar el cabello de Sofía. Pienso en ella, siendo fuerte, cuidando a su hermana, esperando que mamá cumpla su promesa. Pienso en Sofía, que solo tiene 4 años, que probablemente no entiende nada de lo que está pasando, que debe estar preguntando por mí, por su abuelita, por su perrita. Pienso en ellas pidiendo hablar con mamá. ¿Y nadie? Respondiéndoles. Connor no habla español. Mis hijas no hablan inglés con fluidez. ¿Cómo se comunican? ¿Quién las consuela cuando lloran? ¿Quién les explica por qué mamá ya no está? El dolor que siento es indescriptible. Camino por mi departamento y veo sus cosas en todas partes. Sus juguetes, sus dibujos pegados en el refrigerador, sus vestidos colgados en el closet, la cama donde dormían está vacía. El silencio es ensordecedor. Los primeros días después de que se las llevaron, no podía parar de gritar. Me despertaba a las 3 de la madrugada, y por unos segundos no recordaba qué había pasado. Y entonces venía la realidad, golpeándome con toda su fuerza. Y el dolor era tan físico, tan brutal, que sentía que me estaba muriendo. Creo que el edificio entero me escuchaba llorar. Hay gente que me pregunta por qué hice lo que hice. ¿Por qué no denuncié antes? ¿Por qué no conseguí más pruebas? ¿Por qué me fui sin permiso? Les pregunto, si ustedes entran a las 3 de la madrugada al cuarto de su hija de 2 años y encuentran a su esposo en ropa interior, excitado, tapándole la boca mientras ella grita de terror, ¿qué harían? ¿Su primer instinto sería correr por el celular para grabar evidencia? ¿O sería correr a proteger a su bebé? ¿Y si intentaran grabar, creen que un hombre capaz de eso los dejaría? ¿No les arrebataría el teléfono? ¿No les destruiría todo? Me dicen que necesitaba más pruebas. Pero para tener más pruebas, tendría que haber dejado que algo peor pasara. Tendría que haber esperado una penetración, una marca física innegable. Tendría que haber sacrificado a mi hija en el altar de la evidencia. ¿Eso me están pidiendo? Y si hubiera esperado, si algo irreparable hubiera pasado, entonces me acusarían de cómplice, de haber sabido y no haber actuado. Siempre perdemos. Hagamos lo que hagamos. Siempre perdemos. Actué sobre esas señales y denuncié. Intenté proteger a mis hijas y el resultado es que me las quitaron y se las entregaron a él. ¿Qué mensaje envía esto a todas las madres que están viendo cosas sospechosas con sus hijos? Les dice, cállate, no denuncies, porque si denuncias, vas a perder. Hay algo que quiero dejar muy claro. Él nunca ha negado lo que pasó esa noche. Nunca ha dicho ella está inventando todo. Eso jamás sucedió. Mi hija nunca gritó. Yo no estaba en su cuarto, no. Él confirma que todo pasó. Solo da explicaciones ridículas. Dice que estaba en el cuarto de la niña a las 3 de la madrugada porque ella bajó a pedirle agua, que le cambió el pañal, que no necesitaba ser cambiado porque lo hizo en la oscuridad,
y no vio que estaba seco, que estaba en ropa interior con una mancha húmeda porque tiene un problema médico que hace que su pene gotee después de orinar, que la niña gritó de terror quizás por su barba. Explicaciones que no tienen ningún sentido. Versiones contradictorias que no cuadran entre sí. Anne y las autoridades irlandesas las aceptaron. Le creyeron a Eli y cerraron el caso por falta de pruebas. Una vez más, inmigrante contra nacional. Ya sabemos quién gana esa batalla. Hablé hace poco con un hombre que perdió a su hijo de la manera más terrible que existe. Su hijo fue asesinado por su propia madre. Un caso que conmocionó a todo el país. Le pregunté cómo seguía adelante. Me dijo que él continúa luchando por justicia para su hijo, aunque sabe que ningún esfuerzo lo va a traer de vuelta. Eso me dio fuerzas, Anne, porque mis hijas están vivas. Están en algún lugar del mundo, y cada esfuerzo que yo haga tiene la posibilidad real de traerlas de vuelta a casa. Por eso sigo aquí. Por eso estoy contando mi historia. Por eso no me rindo. Mis hijas van a crecer. Algún día van a poder buscarme por sí mismas. Algún día van a querer saber qué pasó, por qué mamá no estuvo durante parte de su infancia. Y cuando ese día llegue, voy a poder mirarlas a los ojos y decirles: Anne, luché por ustedes. Cada día, en cada minuto. Nunca dejé de amarlas. Nunca las abandoné. A todas las mujeres que están viendo esto, especialmente a las que están viviendo situaciones similares, quiero decirles algo. Confíen en su instinto. Si algo no se siente bien, probablemente no está bien. Si ven señales de que algo malo está pasando con sus hijos, no las ignoren. Busquen ayuda. Documenten todo lo que puedan, pero sobre todo, protejan a sus hijos. Aunque el sistema les falle, aunque nadie les crea, aunque les cueste todo, porque nosotras somos la primera y última línea de defensa de nuestros hijos, y yo prefiero estar aquí, con el corazón destrozado, pero sabiendo que hice absolutamente todo lo que pude, a haber guardado silencio y permitido que algo terrible pasara. Cuando la policía se llevó a mis hijas ese día, no les permitieron despedirse bien de mí. Lucía fue cargada hacia el carro patrulla, mientras gritaba y extendía sus bracitos hacia mí. Ann Connor estaba dentro del carro. Ni siquiera bajó a recibirlas. Mi hija fue literalmente aventada en sus brazos. Mientras yo me despedía de Sofía, escuchaba los gritos de Lucía desde adentro del carro. Ann gritaba «¡Mamá!» una y otra vez, mientras él la sujetaba para que no se escapara. No hubo transición. No hubo proceso de adaptación. No hubo nada que protegiera a estas niñas del trauma que estaban viviendo. Si el tratado existe para proteger a los niños, como dicen, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se protege a un niño arrancándolo de su madre de esta manera? Antes de que se fueran, mi Lucía me hizo prometer que haría todo lo posible para que volviéramos a estar juntas. Se lo prometí. Y es una promesa que pienso cumplir, porque el amor de una madre no conoce fronteras, no conoce distancias, no conoce tratados internacionales. El amor de una madre es eterno. Es la fuerza más poderosa del universo, y yo voy a seguir luchando hasta que mis hijas estén de vuelta en casa, hasta que pueda abrazarlas de nuevo, hasta que pueda decirles cada noche, como siempre lo hice, que las amo más que a nada en este mundo. Mi nombre es Valentina Reyes. Esta es mi verdad, y esta historia todavía no termina. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Gracias por no dejarme sola.